El tema de desigualdades o inecuaciones forma parte del lenguaje matemático, que ahorita veremos con más detalle cuál es la diferencia entre el lenguaje que usamos de manera cotidiana, al cual le llamamos lenguaje natural, y el que se utiliza con fines matemáticos, al cual le llamaremos lenguaje matemático. Ahora, ¿para qué necesitamos el lenguaje matemático? Bien, pues esta variante del lenguaje surge debido a la necesidad de poder comunicarnos de una forma mucho más precisa y más objetiva. Y estas son precisamente sus características. Así que el lenguaje matemático es preciso y además es formal, ya que utiliza símbolos y estructuras que nos permiten representar conceptos y las relaciones que se presentan entre ellos. Este tipo de lenguaje además es objetivo y es universal porque procura eliminar cualquier rastro de ambigüedad, y los símbolos y fórmulas que utilizamos en este tipo de lenguaje tienen el mismo significado en cualquier contexto, en cualquier país, en cualquier región geográfica. Este tipo de lenguaje está basado en reglas matemáticas, en reglas lógicas. Utiliza teoremas, utiliza axiomas, símbolos, fórmulas y notaciones para representar conceptos y relaciones de una forma mucho más concreta y exacta. Entonces, en función de esto podemos concluir que la diferencia principal radica en la naturaleza de la comunicación. El lenguaje natural es mucho más amplio, de tipo subjetivo y flexible, que se puede interpretar de muchas maneras, mientras que el lenguaje matemático es más preciso, más formal y más estructurado, que está enfocado en la representación y manipulación de conceptos matemáticos y científicos. El lenguaje natural es el que usamos de forma cotidiana en nuestra vida para comunicarnos entre las personas. Su significado es realmente muy variado y depende del contexto, es decir, del ambiente, del lugar en el cual se dé el diálogo. Por esta razón, pues este tipo de lenguaje puede ser muy ambiguo y muy subjetivo. Se le pueden dar distintas interpretaciones. Además, el lenguaje natural cambia o evoluciona con el tiempo, y esto como resultado de la adaptación a tendencias sociales y también a diferentes culturas. Realmente, en la práctica, solemos manejar un lenguaje natural poco formal, a pesar de que pues, la estructura de este tipo de lenguajes está sujeta a reglas gramaticales y de sintaxis que nos indican pues, cómo se debe de escribir correctamente. Sin embargo, estas reglas varían entre los distintos países y los distintos idiomas. El lenguaje natural lo usamos para expresar muchas cosas como emociones y sentimientos, podemos expresar órdenes, instrucciones, etc. Un caso particular del lenguaje matemático es el lenguaje algebraico, que eso es lo que estudiaremos en el siguiente video. Pero antes de adentrarnos a su estudio formal, vamos a ver un ejemplo de las diferencias que existen entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático. Veamos el primer caso. Como lenguaje natural, imagina una habitación grande con varias personas. Algunas están sentadas, otras están de pie. Hay una mesa en el centro con libros y papeles. Se escuchan risas y música suave de fondo. Como puedes observar en este primer párrafo, puede haber lugar a varias interpretaciones. En este sentido de, al mencionar la habitación grande, pues las personas pueden interpretar esto de forma diferente. Por ejemplo, en lugares que están acostumbrados a espacios pequeños, como por ejemplo Japón, donde el tamaño de las habitaciones es muy pequeña,
quizás una habitación de 3 por 3 metros ya la consideren grande. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en México, quizás una habitación pues grande mida 6 por 6 metros, lo doble. Entonces, en este lenguaje natural podemos tener distintas interpretaciones. Ahora, también se menciona que algunas personas están sentadas, pero ¿cuántas personas representan algunas? Entonces, aquí vemos precisamente la naturaleza del lenguaje natural, que es un lenguaje pues un tanto impreciso, que puede estar sujeto a distintos tipos de interpretaciones, y estas pues vienen influidas por el tipo de contexto. Ahora vamos a hablar del lenguaje matemático. Se tiene una habitación rectangular con dimensiones de 10 metros por 8 metros. El número de personas representado por n varía entre 5 y 15, distribuidas en posiciones aleatorias. La proporción de personas sentadas respecto al total es S sobre n, donde S es el número de personas sentadas. Se observa una mesa circular de radio R colocada en el centro de la habitación y el área ocupada por los libros y papeles es A. Hay música con un pulso de 60 pulsaciones por minuto. Entonces, como puedes observar aquí, la descripción es más exacta. Aquí sí nos dan dimensiones de la habitación de 10 metros por 8 metros. También están usando el lenguaje algebraico para representar al número de personas como n. Nos indican que varía entre 5 y 15 personas. Tenemos aquí algunas palabras como posiciones aleatorias que requieren una interpretación, pero desde el punto de vista matemático. Es decir, el decir posiciones aleatorias se refiere al azar, a la probabilidad, tiene que ver con esa área de las matemáticas. Entonces, en el lenguaje matemático también vamos a requerir interpretaciones, pero estas interpretaciones son más exactas, son más precisas que en el lenguaje natural, porque aquí utilizamos reglas, conceptos matemáticos que nos permiten precisamente explicar de una manera más precisa y más concreta.